Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la facultad que ha tenido la gentileza, la distinción de invitarme. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias por compartir el panel con tan distinguidos juristas y amigos. Y la verdad es que me siento, muy contento de estar en esta ciudad en la cual transité algunos años de mi vida universitaria y con la cual sigo teniendo, por supuesto, un afecto muy particular. Además, también me alegro por el hecho de que, advierto la presencia de muchos jóvenes. No quiero ninguna mirada, ninguna sonrisa, porque en realidad todos somos jóvenes. Y siempre recuerdo cuando a Carlos Fuentes, el escritor mexicano, le preguntaban en cierta etapa de su vida cómo transitaba su vejez. Y él dijo, momentito. Yo no estoy transitando ninguna etapa de vejez. A lo sumo lo que puedo reconocer es que tengo juventud acumulada. Por otra parte, en ciertas etapas de la madurez, siempre se es joven. Siempre se es joven. Claro, cada vez con mayor esfuerzo, pero siempre se es joven. De modo tal que para mí, vuelvo a repetir, es un gusto muy grande compartir estas reflexiones con ustedes y sobre un tema que me han asignado, registro público, fiscalización externa, que siempre trae la atención para saber un poco dónde estamos y qué es esto en particular. Cuando hablamos de, a modo introductorio, de registro público, estos aparatitos son buenos cuando funcionan, ¿no? Tengo que hablar así. Esto es de lo más incómodo. Perdón. No me gusta estar sentado. No da hasta acá. Bueno, algo vamos a hacer. Cuando hablamos del registro público y de la fiscalización externa, tenemos que aclarar que son dos conceptos muy vinculados, pero no similares. Cuando hablamos de registro público, siempre estamos haciendo referencia a un organismo en el cual se incorporan datos, documentos, en razón de la publicidad. El fundamento de los registros públicos es la publicidad, dar a conocer. Ahora, hay otras formas también y mecanismos e instrumentos de publicidad. La publicidad en el boletín oficial, la publicidad en las revistas, en los diarios. Pero esta forma de publicidad en los registros tiene una peculiaridad y es el efecto que produce el acto inscripto y es la oponibilidad frente a terceros. Quiere decir que le agregamos el efecto de la publicidad, el de dar a conocer información que interesa al comercio, que interesa al tráfico en general, le agregamos la oponibilidad, le agregamos la regularidad de funcionamiento en materia societaria y le agregamos también otro matiz y es el hecho de que el régimen de responsabilidad aplicable a cada uno de los tipos comienza a funcionar plenamente cuando la sociedad está inscripta. De modo tal que en realidad el registro público, por lo tanto, presta esta función vinculada con la publicidad. No todo lo que ocurre en el medio mercantil, en el tráfico, pasa por el registro público. No se inscribe todo. No se inscribe un contrato de locación, por ejemplo, pero se inscribe aquellos datos, aquellos actos que el legislador presume interesan al tráfico. Y este es el tema del registro público. Y a esto nos vamos a referir para saber muy bien hoy cómo estamos frente al registro público. El otro tema es el de la fiscalización externa. Ya aquí el fundamento de la intervención del Estado es distinto. Ya no es la publicidad. Ya es que existe un interés público comprometido, sea la inversión, el ahorro, el mercado que amerita por parte del Estado una mirada distinta. Y esta mirada distinta sobre los tipos societarios recae en particular sobre la anónima. ¿Por qué? Por el impacto de la anónima, por su historia, por su dimensionamiento, por su incidencia en la economía, de modo tal que sobre la anónima
en particular también ahora extendido a la comandita por acciones, pero vamos a tener en cuenta solamente la anónima, bueno, el Estado la somete a un régimen de fiscalización particular. Todo esto hoy es objeto de revisión. Hoy es objeto de revisión. Y le voy a traer algunos datos después, ya más hacia el final, para decirles cómo estamos parados de aquí en adelante sobre este tema en particular. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en esta materia de registros públicos? Y sin duda, no sé si con esto avanzamos o no, parece que no. Y sin duda acá tenemos tanto el contexto nacional como el contexto internacional que están fuertemente impactados por la tecnología. Hoy en día, hasta nuestra vida cotidiana está impactado por la tecnología. Este aparatito realmente que tenemos allí nos atrapa constantemente con sus aplicaciones y con todo lo que nos provee. Cuidado con esto. Cuidado con el uso que le estamos dando al celular y a todas las aplicaciones. Días pasados le preguntaban al presidente de Netflix quién es su principal competidor. Y todos se imaginaron que iba a decir, bueno, es Disney. Ahora Disney va a competir con Netflix. Dijo, no. Mi principal competidor, ¿sabe quién es? ¿Quién es? La almohada. Fíjense ustedes, más allá de la ironía que puede encerrar esta expresión, lo que significa para Netflix. Generar cada vez más y más información para tenernos más y más atrapados. El tema hoy de las comunicaciones y del impacto de la tecnología abarca todos los aspectos de nuestra vida y obviamente al de las empresas. Hoy las empresas ya no se miden más por su dimensión en edificios o en chimeneas, se miden realmente con respecto a la cantidad de servicios que pueden brindar al mundo, que pueden brindar al ciudadano. ¿Cuál es la principal empresa del mundo? Hoy es Apple. La segunda empresa es Microsoft, Google. Y luego así siguen las empresas tecnológicas y quizás en un quinto o sexto lugar por ahí encontramos hoy Coca-Cola. Hace 15 años atrás las principales empresas eran precisamente las financieras y las compañías de seguros y las petroleras. Hoy cambió el mundo. Hoy el mundo está impactado por esta tecnología que incluso hasta modifica los estándares de producción y de fabricación. Hoy una empresa la encontramos en esta notebook. Mercado Libre, la empresa que se está cotizando en el mercado de valores de Nueva York, 30.000 millones de dólares. Mercado Libre. Y así podríamos seguir sin duda replicando todos estos temas del impacto tecnológico en las empresas y también el impacto tecnológico en la organización y en cómo llevar los registros públicos. Es decir, estos sistemas de publicidad que el Estado, en la Argentina, en otros lugares son cámaras empresarias o sistemas mixtos, proveen de publicidad. Y este impacto tecnológico lo encontramos casualmente en las recomendaciones, en las directivas que estamos conociendo. No sé si es muy chiquitito lo que se ve, ¿sí? Bueno, es muy chiquitito. Esta es una última directiva de la Unión Europea sobre herramientas y procesos digitales en el derecho de sociedades. Y esta directiva del año 17 dice concretamente: el uso de herramientas y procesos digitales para iniciar de manera sencilla, rápida y rentable una actividad económica mediante la creación de una sociedad constituye uno de los requisitos previos para el funcionamiento eficaz de un mercado único competitivo y para garantizar competitividad de las empresas. Esta directiva instala entonces la idea de cómo deben organizarse los registros, a través de sistemas digitales, a través de sistemas electrónicos de ingreso de la información y de la propia organización del registro. Y un reciente documento de hace 2 meses
de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional trae una serie de principios fundamentales para la creación de un registro de empresas. Y la ley debería disponer, dice esta guía legislativa, la inscripción digital a disposición del público debe ser sencilla, fácil de realizar, rápida y económica. En definitiva, el sistema registral y la información son de buena calidad y fiables y se mantienen así mediante actualizaciones periódicas y verificaciones del sistema. Hemos querido traer estos dos documentos, tanto de la Unión Europea como la guía de la UNCITRAL, que esta Comisión de las Naciones Unidas se conoce con ese nombre, porque son dos documentos que nos están marcando el rumbo hacia dónde se orienta la organización y la registración en el mundo moderno. En alguna medida, en nuestro país, esto poco a poco está siendo replicado. Incluso algunas de las recomendaciones de esta directiva de la Unión Europea, ahora lo vamos a ver en algunos decretos que ha dictado el Poder Ejecutivo. Decíamos que en realidad todo esto viene impactado o se está impactando en nuestra legislación a través del dictado de decretos, de legislación que trata de simplificar y de desburocratizar el trámite administrativo en general. Por supuesto que se han dictado, bueno, esto no lo van a ver ustedes, pero una serie de leyes, la Ley 27.444 y siguientes, que tienden a simplificar y desburocratizar la tramitación administrativa en general. Y en particular también esto tiene incidencia en los registros públicos. Hay un decreto del año 2017 de buenas prácticas y simplificación que con respecto a la creación de registros instala un modelo muy interesante a tener en cuenta en el futuro. Y dice concretamente que los nuevos registros que se creen deberán ser digitales, facilitando el acceso por parte de los ciudadanos y estarán regidos por el principio de la gratuidad. Esto es dentro de la administración pública central, pero me parece que es muy interesante como una guía que va a orientar en adelante la creación y la forma de organización de los registros públicos. Y en esto no hay marcha atrás, porque cualquiera sea el gobierno que venga a partir de diciembre o los sucesivos gobiernos, en esta materia, que es la transformación de todos estos procesos y la incorporación de la tecnología, no podemos volver atrás. Argentina ha dado un paso enorme en materia de la inscripción por medios electrónicos de la sociedad por acciones simplificadas. Se ha superado el tema del soporte papel. Pues bien, esto realmente es lo que va y lo que viene por delante y lo que se va a ir expandiendo en el resto del país. Otro decreto también muy importante del año 2018 que instala el empleo del sistema de gestión documental electrónica dice, y esto nos interesa como ciudadanos, resulta necesario complementar la normativa con normas que establezcan la tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, así como el principio de no requerir al administrado 2 veces la misma información o documentación. Esto viene de la directiva, como les comentaba, europea del año 2017. No requerir al administrado 2 veces la misma documentación. Y esto en la práctica societaria es muy importante porque muchas veces los estados contables los presentamos ante un organismo y tenemos que hacer un trámite ante otro organismo y nos piden que lo presentemos en fotocopia certificada notarialmente. Y si lo tenemos que hacer, tenemos que presentar esos estados contables en otro organismo, tenemos que triplicar todo esto y así las sucesivas veces en cuanto sean los organismos que nos requieran la misma documentación. Lo mismo pasa a nivel ciudadano.
Es decir, se terminó esto, o por lo menos la aspiración es de terminar con el ciudadano cadete. Y esto es muy sano para la administración pública, que nos requieran solamente una vez una documentación y que esa misma documentación que tenemos que presentar en otro ámbito no sea requerida, porque ya la administración la tiene. Esto me parece que es importantísimo que pueda realmente ponerse en funcionamiento. Esto está hablando, por lo tanto, de una administración digitalizada, interconectada, a través de medios que permitan comunicarse entre ellos. Bueno, estos son avances. Quizás por lo menos, o quizás por el momento, son declaraciones que están en decretos, son aspiraciones, pero realmente creo que esto es un objetivo que deberíamos tener muy en cuenta. La ley 27.444 reformó la ley de sociedades, como también reformó la ley de SAS, y lo comento esto porque esta reforma ha permitido también incorporar como novedad en materia societaria una modificación que se incorporó en el artículo 61, que es la forma de llevar los registros contables. En la SAS, los registros contables, los libros, tradicionalmente llamados libros contables, son llevados en forma digital. Pues bien, esta reforma, ex decreto 27 del año 2018, luego sancionado como ley 27.444, esta ley modificó el artículo 61 y ahora dispuso para todas las sociedades, para todos los tipos societarios, en forma optativa, que pueden llevar sus registros en forma manual o digital. Y esto también es un paso muy importante. Ya los libros digitales no solamente van a ser llevados por la SAS, sino que pueden ser llevados por todas las sociedades. Y yo les adelanto que el artículo 61 dice, podrán optativamente, es posible que en un tiempo que puede ser mediano o corto, esto de la opción va a ser obligatorio, porque hacia ello está dirigido sin duda un mensaje de transparencia. El llevar los libros en forma digital viene de la mano de la transparencia, de llevar la contabilidad y los registros. No es posible que estemos firmando hoy, 4 de junio, actas del año 2017 o que llevemos una contabilidad trazada 2 o 3 años. Por supuesto que los profesionales podrán decir, bueno, son los clientes, usted sabe, no nos entregan a tiempo la documentación, no podemos preparar los estados contables. Bueno, en un sistema digital, en un sistema de llevar por medios electrónicos toda esta información, ello no es posible. Se podrá decir, bueno, se puede hackear, ya es más difícil, ya entramos en otro tipo de delito. Pero yo les digo que el futuro, sin duda, pasa por la transparencia, para tratar de darle a esto mayor claridad. Y esto, por otra parte, viene de la mano por disposiciones de la OCDE, de la Organización de Comercio Internacional, Económico Internacional, en donde Argentina quiere sumarse, quiere adherirse, y la OCDE baja recomendaciones. Y esta es una recomendación de la OCDE, como también del GAFI. Son recomendaciones de organismos que están luchando contra el lavado de dinero y que le exigen a la Argentina adecuarse a estas nuevas pautas de transparencia, a estas nuevas pautas de incorporar procesos por medios digitales y por medios electrónicos. O sea, no es esto algo aislado, esto es un proceso que se viene viviendo en el mundo entero en el cual la Argentina tiene que estar instalado. No podemos estar afuera y seguir registrando los actos en materia societaria, como los actos en general en el registro, por sistemas manuales, como si estuviésemos en el siglo XIX. Tenemos que mirar en el siglo XXI esto de otra manera. Y el impacto tecnológico del cual les estaba hablando, esto también ha llegado y llega a los registros. Y tarde o temprano
esto se va indudablemente a ir poniendo en práctica. Hace poco tiempo, la Organización Internacional del Trabajo, junto con la Organización Internacional de Empleadores, hizo una encuesta a nivel internacional sobre cuáles son las tendencias que están transformando los modelos empresariales. Y como me pareció interesante estos datos, había 5 conclusiones muy impactantes. Uno de ellos es la de mayor repercusión, es la innovación tecnológica. Las empresas manifestaron que sin duda uno de los impactos mayores que están transformando los modelos empresariales es la innovación tecnológica. Es la economía del conocimiento, de la cual tanto se habla. ¿No es cierto? Es innovación, desarrollo e investigación. Estas son las claves para el desarrollo de un país y para su crecimiento. Los países hoy no se miden por la cantidad de soja, por la cantidad de trigo, que bienvenido tengamos, sino por la cantidad de conocimiento que podemos proveer. Y los países líderes son los que sin duda en esta materia están en la avanzada. En segundo lugar, la integración económica mundial. En tercer lugar, el cambio climático y la sostenibilidad, los cambios demográficos y generacionales y la escasez mundial de mano de obra calificada. Y esto me parece que es un dato muy importante, especialmente para ustedes. La escasez mundial de mano de obra calificada. En la Argentina hay en estos momentos más de 40.000 puestos de trabajo que no pueden cubrirse porque los estudiantes o los graduados no cumplen ciertos estándares que se están requiriendo en cuanto a esta calificación. Fíjense qué paradoja. En un país en donde necesitamos casualmente la generación de empleo, hay más de 40.000 puestos de trabajo que las empresas que están demandando para contar con ciertas habilidades y conocimientos, especialmente en materia de informática, no ingenieros, sino mínimas habilidades, no pueden conseguir mano de obra calificada. Dicen también los planes de estudio, dicen esta estadística a nivel empresario mundial, están desactualizados frente a las demandas laborales del presente y del futuro inmediato, particularmente en los mercados emergentes de América Latina y África. Y las pymes son las que más activamente apoyan la actualización de los sistemas educativos para satisfacer las necesidades de capacitación. Este es el mundo en el que estamos transitando y este es el mundo del mañana, de sus profesiones, de cómo van ustedes a desarrollarla y a actuar. Y para eso, sin duda, la capacitación es un elemento y un factor clave. Para tener una idea, le traigo una estadística solamente a título informativo. Hay aproximadamente 853.000 empresas, de las cuales 700.000 son microempresas, 150.000 pymes, hay 7.000, hoy hay 7.580 SAS inscriptas en la capital federal. Valga el tema este. Se ha dicho, hablando de la SAS, que sin duda la SAS comporta un cambio de paradigma. Esto está en la resolución 6 del año 2017 de la inspección cuando reglamentó la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Constituye un cambio de paradigma. Ahora, ¿qué significa esto del cambio de paradigma? Es decir, el impacto que ha tenido la SAS casualmente en estos temas que estamos hablando. Es decir, por la SAS, y acá me parece muy importante lo que yo llamo el efecto SAS, por la SAS se han producido en este tiempo una serie de modificaciones en la presentación de trámites, en la abreviación de plazos, que es sumamente positivo. En la capital federal se puede constituir una SRL y una anónima en un día, por medios todavía manuales. Seguramente en poco tiempo la SRL, no más de 5 meses, se va a constituir por medios electrónicos también, en un día. ¿Y esto por qué? Por la SAS. Hay una agencia de los Estados de las Naciones Unidas
que ha hecho una evaluación sobre los tiempos de demora en la creación de empresas. Tiempos que se demoran los países la creación de empresas. Se han evaluado 189 países. Argentina ocupaba en el 2017 el lugar 156. En el año 18, el 2018, perdón, el lugar 124. Hemos avanzado, pero se dan cuenta ustedes lo atrasado que estamos. Hay países, y no muy lejanos de la Argentina, que la creación de empresas a nivel general no demora más de 3 días, 6 días. Estamos hablando desde el acto constitutivo hasta el otorgamiento de la quit o de una inscripción fiscal. Y Argentina todavía nos queda un largo camino por recorrer. Pero el efecto SAS, sin duda, está impulsando estos cambios, estas mejoras que se advierten también en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Corrientes y de Tierra del Fuego, donde ya hoy la SAS se inscribe por medios electrónicos. Impensable hace 2 años atrás. Impensable cuando se sancionó la ley, pero ¿quién en las provincias, en la capital, por medios electrónicos? Pero esto es una fantasía. No, no es una fantasía, es una realidad. Y posiblemente al término de este año van a ser 10 provincias las que van a incorporar medios electrónicos. Y este es realmente el futuro. Y no van a ser solamente SAS, van a ser otros tipos societarios. Y es muy importante la participación, el compromiso que tienen ustedes como operadores, estudiantes, registradores que están aquí presentes. Esta es la visión. ¿Por qué? Porque el país lo necesita. Ustedes piensen, el tiempo que se pierde en la tramitación es pérdida de productividad. Midámoslo en términos de productividad, si queremos hacer un análisis más sencillo. Estamos perdiendo productividad con el ciudadano cadete. El ciudadano que va a golpear puertas y puertas y generación de trámites y más trámites y más trámites. Este es, sin duda, el cambio de paradigma que nos viene a plantear la SAS. Concretamente, les decía que el registro público es o comporta publicidad. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Mal? Ah, bueno, pero casualmente les iba a contar la historia del registro público, pero no voy a tener tiempo. El registro público es una institución, acá supongo que va a haber estudiantes, y si no hay estudiantes hay graduados, que habrán leído en Derecho Comercial primera parte, que es una institución de la alta Edad Media, que nace, bueno, en el momento en que se produce una gran transformación en el comercio, comienzan a aparecer esta nueva clase de operadores que eran los comerciantes, comienza a generarse todo un derecho privilegiado, aparecen las corporaciones y de la mano de esto viene el registro de los comerciantes. Es decir, los comerciantes para realizar sus actividades tenían que inscribirse en un registro y si no estaban inscriptos no podían ejercer el comercio. Bueno, esta institución de la Edad Media luego se va a desarrollar, obviamente se va a expandir en cuanto a la cantidad de documentos que se van a inscribir y fundamentalmente con respecto al efecto que produce la inscripción de la cual hablaba yo en un comienzo, el efecto de la oponibilidad. Indudablemente, bueno, se desarrolla un derecho corporativo muy fuerte que va a tropezar con la Revolución Francesa y obviamente con la Revolución Francesa estas ideas del derecho privilegiado del derecho corporativo no se correspondían, por lo tanto, en 1794 la ley Le Chapelier derogó los registros. Se terminaron los registros en Francia. Tanto es así que el Código de Comercio francés no hace referencia a los registros públicos, que recién en Francia van a aparecer un siglo después, 1919. Ahora, nuestro legislador, nuestro codificador, Vélez Arfiel, ¿en qué se inspira para regular el registro público del Código de Comercio? Se inspira en dos códigos muy importantes en la época, que fueron el Código Español de 1829 y el Código Portugués de 1834.
¿Y cuál es la norma que va a rescatar y el principio? El Código de Comercio. Que en cada tribunal de comercio funcionará un registro público que estará a cargo del secretario, que será responsable de la exactitud y legalidad de los asientos. Artículo 34 del Código de Comercio. El registro público estará a cargo del secretario, que será responsable de la exactitud y legalidad de los asientos. Y esta norma rigió hasta el año 2015. En el año 2015 se reforma la Ley de Sociedades, entre otras cosas, pero se deroga el Código de Comercio y se deroga esta norma, que no es replicada en el Código Civil y Comercial. Y como les decía, se reforma la Ley de Sociedades y se reforma el artículo 6 y por lo tanto ese control de legalidad registral que estaba a cargo del registrador queda derogado. Y aquí se abre el gran debate. Bueno, ¿qué pasa con este control de legalidad registral? No se ejerce más. No existe más el registro público. Bueno, los registros públicos, desde mi punto de vista, afortunadamente siguieron existiendo y siguieron existiendo regulados por sus propias normas, por las propias normas locales, porque el Código Civil y Comercial no tiene ninguna norma referida a la organización de los registros públicos. En definitiva, el legislador ha delegado esta tarea en las jurisdicciones locales. Y hoy los registros públicos se regulan por lo que disponen las legislaciones locales, las normas reglamentarias. Quiere decir que a pesar de que se haya derogado en el artículo 6 este control de legalidad registral en materia societaria, en la práctica igualmente este control de legalidad sigue ejercitándose. Pero la SAS trae la novedad de la inscripción por medios electrónicos. Y la novedad que impone la Inspección General de Justicia a través de una resolución de la presentación de la SAS a través de modelos tipos. Y de modelos tipos que si son tomados como tal, se inscriben automáticamente en el registro público. Es decir, que existe una inscripción automática sin que el registrador ejercite el control de legalidad sobre ese acto. Se podrá decir, bueno, el registrador ya ejerció un control de legalidad cuando autorizó el modelo tipo, pero lo cierto es que todo ese trámite registral, el registrador no interviene y se inscriben los datos tal como el usuario, el operador, lo ha incorporado en ese canal electrónico. Y aquí viene la gran pregunta que plantea esa inscripción. ¿Es responsable el registrador de los datos que obran en esos documentos inscriptos cuando no tomó intervención en el proceso de inscripción? Un tema. Algo ha dicho en la Inspección de Justicia cuando dictó una norma aclaratoria sobre las denominaciones que pueden inscribirse y que pueden contener alguna expresión obscena. Porque en el trámite inscriptorio, por supuesto, hay una solapa que va a consultar el registro de denominaciones de la AFIP y en este caso de la IGJ o de la dirección en el registro de datos que tienen. Seguramente un nombre obsceno no va a estar registrado, pero es posible que se incorpore en ese canal de trámite esa denominación social en una SAS y nadie lo controle. La Inspección General de Justicia dictó una resolución en virtud de la cual dispone que tratándose de denominaciones inscriptas que sean contrarias a la moral y buenas costumbres, el responsable de esa inscripción será el usuario o quien proveyó esa información. Y a mí me parece que esta es la tendencia
que va a orientar las inscripciones en el futuro. Las inscripciones, cuando se realizan a través de canales electrónicos o digitales en los cuales no interviene el registrador ejerciendo su control de legalidad, y es hacer responsable de esa inscripción a quien proveyó ese dato, es decir, el operador o el usuario. El gran tema que plantea esto es, cuidado, que de cualquier forma ese documento o ese acto inscripto es oponible frente a terceros. Es decir, es oponible un acto o un documento inscripto no verificado por el registrador. Y esto me parece que abre un gran debate sobre el control de legalidad registral y la necesidad de pronto de que el registrador, que además tiene a su cargo ese registro, por lo menos tenga algún conocimiento de los actos que se inscriben. Para ir terminando, el otro tema vinculado con esto, como decía en un comienzo, es la fiscalización externa. El artículo 167 de la Ley de Sociedades, vigente, determina que el Estado, la autoridad de contralor local, la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, como autoridad local, ejercita un control de legalidad de tipo administrativo en el acto constitutivo, en las reformas o en las variaciones de capital. Luego, según el tipo de sociedad de que se trate, estamos hablando de las anónimas, se ejercita una fiscalización de tipo permanente, según está la sociedad incluida en el 299 o no está incluida. Pero esta fiscalización permanente, que vuelvo a repetir, tiene un fundamento distinto al de la publicidad registral, esta fiscalización permanente recae también sobre determinados actos: el acto constitutivo, las reformas, las variaciones de capital. El gran tema que se está planteando en estos momentos, y este es un tema, con el doctor Rovira integramos la Comisión de Reformas a la Ley de Sociedades, que ha sido designada por el Senado de la Nación, y que, bueno, ha elevado en estos días el proyecto al Senado de la Nación. Como va a ser presentado mañana oficialmente, todavía no puedo informarles sobre decisiones que se han tomado, pero esto es un tema muy importante que mereció un debate muy profundo entre los miembros y con una gran discrepancia, que lo voy a sintetizar básicamente en lo siguiente, como novedad. Y que esto sin duda, teniendo en cuenta de que estas jornadas se hacen como preparatorias del Congreso de Derecho Societario de Rosario, bueno, me parece que va a ser un tema ampliamente de debate. En primer lugar, en materia de registros, existe una idea dentro de la Comisión de una inscripción inmediata sin control de legalidad registral, admitiéndose en el acto constitutivo, por supuesto, la inscripción a través de modelos tipos, pero luego todas las inscripciones de los actos de naturaleza societaria van a ser acompañados por una certificación de un escribano o de un abogado. En principio, de acuerdo a estas ideas que vienen suscitando este proyecto, no va a haber control de legalidad registral por parte del registrador. Simplemente una certificación contable, una certificación profesional emitida por un abogado o escribano que acredite de que en realidad se cumplieron todos los requisitos legales. Y con respecto, y este es un tema también muy sensible, a la autoridad de contralor, la supresión de las funciones de fiscalización a cargo de la autoridad de contralor.
se suprimen las funciones de fiscalización y se reformula el artículo 299 de la Ley de Sociedades, en donde solamente quedan allí, en 4 incisos identificadas, sociedades anónimas sujetas a una fiscalización especial por su actividad. Llámese Banco Central, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Riesgo, Comisión Nacional de Valores, IGJ en cuanto al control de lo que sea planes de ahorro, etcétera, pero se suprime todo contralor por parte de la autoridad local. Este es un tema que sin duda fue fuertemente debatido, instala una novedad muy significativa, sin duda el tema va a repercutir en el próximo Congreso de Derecho Societario y que viene de la mano, a no dudarlo, de una experiencia que digamos no es muy positiva respecto al funcionamiento en general de los organismos de contralor. Es decir, no es que la comisión realmente extrae esto porque se le ocurrió o porque es contrario a determinados controles, sino simplemente porque la experiencia en general, y en esto hay excepciones, no cabe ninguna duda, no es muy favorable en cuanto a que en realidad se ha burocratizado excesivamente en la tramitación en general y esto ocasiona fuertes perturbaciones en la dinámica societaria y en el funcionamiento de las empresas y del mercado. De modo tal que esta experiencia, digamos, indicaría que alguna modificación hay que hacer. La Comisión se inclina por estas modificaciones, que considera que esto va a coadyuvar al mejoramiento del funcionamiento de las empresas, pero que sin duda plantea un gran debate que vamos a tener por delante en los próximos meses. Bueno, esto es, disculpen la extensión, un poco el panorama que quería plantearles en materia de registro público, el impacto de la tecnología, los nuevos horizontes, la idea de la simplificación, de la desburocratización y tratar de pensar de que en definitiva todo esto lo estamos construyendo nosotros, con nuestro diario quehacer, con nuestro compromiso, con nuestro interés en participar, de modo tal que los invito en todo caso a sumarse a este gran debate para mejorar todas estas cosas y bueno, y aspirar realmente a tener un país mejor para todos. Muchas gracias.